Una de las preguntas más interesantes de la filosofía práctica es cómo encaja dentro de la ética, dentro de la moralidad y dentro de la reflexión acerca de la moral. Cómo encaja la felicidad en la ética kantiana, pero en general en la filosofía práctica desde los inicios de esta disciplina que nos reúne en un curso como este, en un grado como este. Bueno, lo primero, destacar la relevancia de esta pregunta cuando estudiamos a Kant. Cuando estudiamos a Kant, y en particular la fundamentación para una metafísica de las costumbres, que es vuestra lectura obligatoria, pero igual pasaría si leyéramos Crítica a la razón práctica, lo que nos vamos a encontrar es un tratamiento ético, como sabemos, enormemente autónomo o que deja un espacio enorme a la autonomía, a la decisión, y que por tanto es una ética de la coherencia, más que una ética del mandato externo. Esto, aunque parezca algo moderno y que quizá está en el temperamento de muchas personas o en la intuición de muchas personas, sin embargo, resulta ser bastante novedoso, no solo respecto de la filosofía anterior, desde la antigüedad, sino también respecto de las filosofías contemporáneas, porque en su mayor parte los filósofos y los filósofos morales, incluidos los filósofos del derecho, que normalmente provienen de la praxis jurídica, pues van a presentar unos planteamientos más o menos heterónomos siempre, ¿no? Cuando hablamos de heteronomía, pues hablamos de una exterioridad de la norma. Cuando hablamos de autonomía, como es el caso de Kant, hablamos de una interioridad de la norma, o de una norma que nos estaríamos dando cada uno a nosotros mismos. Bueno, obviamente, la exterioridad de la norma, la idea de que la norma viene de fuera, ya sea de la naturaleza, ¿no? De un mandato biológico, ya sea de una entidad superior que determinara religiosamente unos mandamientos, como son los 10 mandamientos que conocemos y que tienen un contenido claro que hubiera que cumplir. Ya sea que la norma venga de fuera, en el sentido de que venga de un acuerdo social que el individuo va a interiorizar en lo que es su proceso civilizatorio, o lo que es lo mismo, su proceso educativo, ¿no? De maduración, de crianza y de maduración. Ya sea que esa norma venga pues de unas leyes escritas, de unos convenios internacionales, de una tradición, es decir, de un sedimento de saberes acerca de cómo hacer y de cómo convivir, que no tan al margen de la racionalidad se fueran, pues eso, sedimentando, acumulando con la práctica y con la experiencia social reunida y más acabada. En cualquier caso, casi todo planteamiento ético le va a dar un lugar mucho más amplio que Kant a la exterioridad de esa norma y un ámbito mucho más pequeño al individuo, que por lo general no tendría otro papel que interiorizar esa norma, aprenderla, codificarse, digamos, adaptarse. Aprender por la vía utilitaria o por la vía religiosa o moralista o por la vía autoritaria, con qué deberes, con qué obligaciones y con qué normas debe cumplir, o en qué modelo debe caber, o en qué modelo moral debe caber su acción, el conjunto de sus acciones. La moral, además, como sabemos, es un hecho social que va a afectarnos, ¿no? A través no solo de la vía jurídica y mucho menos, no solo a través de la vía penal, sino que a través mismo de los controles sociales, que son mucho más informales y que se dan pues en el propio acontecer de la vida social, en la fluidez ¿no? de las interacciones entre las personas, y a cargo también de las reacciones que vamos a ver o que vamos a experimentar del entorno respecto de nuestros comportamientos. Bueno, Kant, sin embargo, es de los pocos que va a darle una gran autonomía al individuo, a la decisión del individuo, a confiar de una forma muy fuerte en la capacidad racional, de razonabilidad que presume en todo individuo, que cree que puede presuponer en todo individuo humano. Por tanto,
Kant no solo está proponiendo una ética que cada uno autónomamente hubiera de darse, una serie de normas, mejor dicho, que cada uno hubiera de darse, sino que también está presuponiendo, aparte de la libertad que comentábamos el otro día, pues algo que va de suyo con la libertad, al menos desde el planteamiento de Kant, y que es la racionalidad, el intelecto suficiente, la capacidad suficiente para razonar y establecer lo que a uno le parece lo bueno, el bien. Siempre y cuando eso que a cada uno le parece el bien fuera algo sostenible, con lo que quisiéramos vivir siempre. De ahí ese imperativo categórico suyo: actúa de tal forma que quisieras que la máxima que lidera, que preside tu acción, fuera como una ley de la naturaleza, fuera tan implacable si de tu voluntad dependiera como una ley de la naturaleza. Eso que quieres que ocurra siempre, esa regla del juego que consideras la justa y que te gustaría que fuera la de aplicación general, en la que te gustaría vivir, jugar, establecer tus movimientos, en esa es con la que no tanto has de convencer a los demás, o no tanto necesariamente has de predicar para los demás, sino que es con esa con la que te tienes que comprometer de una forma muy radical. Entonces, Kant presenta una ética que deja mucho lugar a la autonomía, que tiene mucha confianza en la racionalidad del individuo, en esa racionalidad del individuo un tanto rusoniana, ¿no?, que por naturaleza pareciéramos tener cada uno de nosotros. También una racionalidad un tanto leibniziana, ¿no?, que tuviéramos naturalmente, pero que además nos armonizara con el entorno, también de una manera un tanto natural. Y aunque parezca muy distante en este aspecto, yo diría que la ética kantiana le debe también bastante a la ética de Hume. Por supuesto, sabemos que Kant es deudor a todas luces de Hume en cuanto a su teoría del conocimiento. Si bien el talante de Kant es más religioso, quizá menos pragmático que el de Hume, todo ese perspectivismo, ¿no?, que presentaba Hume, pues va a ser recogido por Kant. Y por más que Kant intenta restablecer algunos de los principios o algunas de las ideas básicas de la metafísica y darles un lugar, no les va a dar un lugar muy diferente del que ya les otorgaba Hume. Por más que Hume ponga en cuestión la idea de yo, ¿no?, como espíritu, como alma autoidéntica, como identidad, ¿no?, como identidad que se mantuviera a lo largo del tiempo, incluso después de esa caída en la inconsciencia que tenemos cada vez que dormimos, todas las noches. Por más que Hume pusiera en cuestión la idea de mundo, de cosmos, ¿no?, de ese mundo organizado que pudiera considerarse como una unidad, y al mismo tiempo tomara al alma humana, al sujeto, a esa otra identidad, como alguien que pudiera salirse de ese mundo y verlo desde fuera y verlo como un objeto. Es decir, si bien pone en cuestión la idea de mundo como un objeto observable, estudiable, como un objeto que respondiera siempre a las mismas leyes, que fuera abordable, que fuera en cierta manera representable por el ser humano, y no un mero caos o un conjunto de materia aleatoria, ¿no?, que provocara unas ciertas impresiones en los seres vivos. Y por más que pusiera también en cuestión la idea de Dios como la reunión más allá del mundo, del cosmos, la reunión no solo de todos los fenómenos, como sería el mundo, sino la reunión de todos los mundos posibles, ¿no? Eso sería Dios, y eso quedaría también puesto en cuestión. Las tres cosas como realidades o como entidades que no pueden reducirse a ninguna impresión clara y ni siquiera a ninguna impresión confusa, ¿no?, ni siquiera a ninguna impresión, a ninguna experiencia básica que podamos tener o que, aunque fuera precariamente, pudiera sostener, bueno, pues estas ideas tan abstractas. Lo mismo ocurriría con la idea de sustancia, etc. Bueno, sin embargo, lo que a menudo se olvida es que Hume comenta todo esto
en su teoría del conocimiento, comenta todo esto, pero este tipo de análisis y de cuestionamiento lo deja muy claramente ubicado en la racionalidad. Lo que Hume está diciendo es que filosóficamente, racionalmente, no podemos establecer o presuponer la existencia de entidades o de ideas, o mejor dicho, de referencias reales para unas ideas que no tienen o que han perdido todo el pie a tierra, que han perdido toda la base empírica y que no cuentan con ninguna impresión que nos acerque a ellas, que son un producto metafísico, que no se corresponden con una relación de ideas, como puedan ser las de las matemáticas o de la lógica, y que tampoco se corresponden con con una cuestión de hecho, ¿no? De la que pudiéramos tener pues algún tipo de impresión, de sensación básica de la que partir. Sin embargo, es muy importante lo siguiente. Hume es un filósofo de la fe, es el filósofo de la fe por excelencia. Y después de dar vuelta a todo esto, lo que nos va a decir es que si bien filosóficamente tenemos que contentarnos con esta duda, digamos, tenemos que contentarnos con este agnosticismo, por decir de alguna manera, pues sin embargo, la forma de pensar vital, es decir, la forma de pensar para tener una praxis de supervivencia, para poder habitar la vida, el mundo, de una forma no excesivamente neurótica y no paralizante, pues ahí sí se implica la fe. La fe. Como sabemos, Hume dice que no podemos creer en una causalidad, que no podemos creer que pues que el mundo tal como lo conocemos va a seguir ahí al día siguiente. Es decir, que de nuestros hábitos, de nuestra costumbre, no podemos extraer cómo va a ser en el futuro las cosas, no podemos predecir. Más que, bueno, pues con un grado de probabilidad, ¿no? Sin más, con una cierta correlación, pero nada más. Sin embargo, para vestirnos todos los días, para salir todos los días a trabajar o a pasear, quien se lo pueda permitir en lugar de trabajar, para cruzar la calle y no quedarnos en un impasse en el que estamos pensando que quizá el coche, los vehículos nos van a atropellar, porque obviamente no hay una ley implacable que les impida arrollarnos, y porque el rojo del semáforo, igual que cualquier otra ley de la naturaleza, pero más aún, no se va a parar por mandato divino, pues bueno, pues es que entonces si no tuviéramos ninguna fe y si las costumbres se nos licuaran hasta tal punto que no diéramos por sentada ciertas cosas, aunque filosóficamente, racionalmente, no deberíamos darlas por tan sentadas, bueno, pues para lo que es el orden de la vida y el pensamiento práctico, pues sí, hay que darle un lugar a los hábitos, hay que darle un lugar incluso a esas ideas de la metafísica, dentro de lo que sería la fe que nos permite vivir con cierta presencia de ánimo, ¿no? Y no quedarnos paralizados. Bueno, pues confiamos. Se trata de una cuestión de confianza. Confiamos que las cosas van a ser más o menos como fueron hasta ahora. Confiamos en que el coche va a respetar el semáforo y se va a parar, y entonces, bueno, pues cruzamos la calle porque si no, no haríamos nada. Confiamos en que vamos a seguir viviendo un tiempo largo, porque si no, pues a lo mejor tampoco nos vestiríamos y saliéramos a la calle pues a cumplir con nuestros deberes ciudadanos y a trabajar y a ganarnos el pan y a estar 8 horas en una fábrica, no sé qué, no sé qué. Confiamos también, y ahí entramos en el terreno de la ética, en las promesas, en que la gente va a cumplir con sus promesas, aunque sepamos perfectamente pues que no siempre es así, ¿no? Pero de entrada, bueno, pues no tenemos más remedio que partir de esa confianza. Y eso es algo que ya establece Hume. Hume ya le da, aunque sea de una manera menos rotunda y aunque sea como con una menor necesidad que Kant, ya le da un lugar a las ideas de la metafísica. Y también le da un lugar, no sé si a la autonomía del individuo, como es el caso de Kant, pero sí a la confianza, en este caso, no tanto a la racionalidad del individuo, sino a su sensibilidad. Pero al menos también en Hume está apareciendo esa idea de que el individuo, independientemente de su culturización,
independientemente de la fuerza con la que las normas sociales han penetrado en él a través de la crianza, de la educación, del premio y del castigo y de lo que fuera, aparte de eso, lo que cree Hume, y en esto creo que también se acerca a Kant, o que de algún modo nos lo está adelantando, es en el hecho de entender que el individuo lleva inscrita en su estructura, en su subjetividad, ya sea por el lado de la racionalidad, que diría Kant, ya sea por el grado de la emocionalidad, de la sensibilidad, como entiende más bien Hume, tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. En el caso de Hume, va a ubicar esta facultad en la sensibilidad, y lo que va a decir es que no es tanto a través de los discursos y no es tanto tampoco a través de la razón, y menos de la razón instrumental, y en esto también se va a parecer a lo que va a decir Kant, aunque sea con un vocabulario muy distinto, sino más bien en su sensibilidad, en eso que hace que una escena que tiene delante le repugne, o eso que hace que una escena que tiene delante lo emocione, le produzca una empatía, un agrado, una sensación de bondad, de bien, de justicia, de placer incluso. Claro, Hume cree mucho, por tanto, en la vía estética, en que la ética es estética, y que aquello que es malo e injusto va a provocar ya en nuestros sentidos un rechazo. Pues que, por ejemplo, una situación de extrema violencia, de maltrato, etcétera, va a provocar en nosotros, y más aún si estuviéramos en un estado de naturaleza y no reprimidos y ya filtrados por aquellas insensibilizaciones a la que la civilización nos ha obligado, o por aquellas insensibilizaciones que la educación familiar nos ha instaurado, pues bueno, a partir de la negación de la vulnerabilidad o a partir de lo risible que va a resultar pues nuestro llanto o nuestra tristeza o nuestra pena, ¿no? Pues como que avergonzando a veces a ese niño que llora por el pájaro herido, pues a lo mejor lo va a cegar en su visión de la ética. Pero que en nuestra naturaleza está inscrito algo, un chip que nos hace rechazar lo injusto y lo malo, sobre todo cuando se presenta de una forma clara, y va a permitirnos también agradarnos y complacernos ante lo justo, ¿no? Sobre todo también cuando se presenta, bueno, pues de una forma clara. Yo creo que Kant, aunque parezca distante en su ética de Hume, está bastante cerca de lo que éste había planteado. No va a hablar de emoción, no va a hablar de ética emotivista, va a hablar de una ética formal y racional, pero yo diría que la racionalidad de la que habla Kant se parece bastante a la sensibilidad moral de la que habla Hume. Y entonces la puede también, del mismo modo, presuponer inscrita en la naturaleza y en la subjetividad nuestra. La llame razón, la llame sensibilidad. Fijémonos, por ejemplo, lo cercana que está, pues vamos a llamarlo fijación, ¿no? O preferencia o prioridad. Vamos a ver lo cercana que está esa prioridad que Hume le da al cumplimiento de las promesas como base de una vida ética y de una vida justa. Vamos a ver lo cerca que está de ese rechazo que tiene Kant por la mentira, o de esa prioridad que Kant le da a decir la verdad, ¿no? Pues porque no podríamos plantear como ley general la mentira. ¿Por qué? Pues porque entonces se nos vendría abajo todo el sentido de la vida y toda la presencia de ánimo y es como que ya nos daría pereza hacer todo, porque claro, si Ola puede querer decir adiós y si la ley que rige fuera el engaño y además fuéramos conscientes de ello, pues entonces ya para qué hablar más, ¿no? Para qué gastar energía en ni siquiera comunicarnos, en ni siquiera formular una pregunta, en mucho menos en hacer una afirmación. Bueno, la ética kantiana exige, sobre todo, coherencia. No exige tanto obediencia a instancias externas, sí en cierto modo, ¿no? En ciertos aspectos. Pero exige de una forma muy extrema y muy rigurosa una coherencia, que sea más difícil seguramente que la obediencia a la autoridad exterior.
Entonces él lo que exige es que que si somos nosotros los que nos podemos dar nuestras normas, después tenemos que cumplir con ellas a rajatabla. De ahí que la buena voluntad y el cumplimiento del deber sea en Kant lo principal. Y entonces también, de ahí que sea tan pertinente la pregunta por dónde queda la felicidad. Claro, en una ética como es la kantiana, donde el cumplimiento del deber es algo tan alejado de todo utilitarismo, tan alejado como que Kant tiene casi como antítesis suya y de sus planteamientos el utilitarismo. Podríamos decir que su filosofía práctica es una crítica del utilitarismo. Pero no solo del utilitarismo filosófico, no solo del utilitarismo de Bentham, por ejemplo, o de Mill, sino que la ética kantiana tiene enfrente cualquier tipo casi de racionalidad utilitaria a la hora de fundamentar una moralidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el cumplimiento del deber, para ser moral, o para considerarlo dentro de las acciones morales, pues tiene que ser una acción que emprendemos sin esperar ninguna utilidad a cambio, y por tanto ningún beneficio a cambio. Esto no quiere decir que Kant elimine de todo el plano de la vida en general pues el beneficio, ¿no? Obviamente Kant, como otra persona cualquiera, asume que tenemos necesidades, que somos también entes físicos sometidos a la concatenación causal de las leyes naturales, que tenemos una biología, que somos un tipo de animal, que necesitamos comer, dormir, salvaguardarnos de las inclemencias del tiempo, etc, etc. Y que vivimos en cierto modo como cuerpos en un estado de necesidad, en un estado de naturaleza, que somos un ente natural más, un cuerpo más. Afectado, como todos los demás, pues por las leyes de la física, de la química, pero además de las necesidades biológicas y etcétera, ¿no? Que además no se nos puede exigir la muerte como una opción moral y que por tanto, si estamos amenazados de muerte o si estamos amenazados bajo tortura de un dolor extremo, pues ya no somos libres de lo que hacemos y por tanto tampoco somos responsables de lo que hacemos y no se nos podría pues achacar una culpa. Sin embargo, pues como sabemos, al hilo de las lecturas de Kant, el ser humano, dice, tiene, sea demostrable o no, tiene otro lado, otra dimensión, en la que sí es libre. Como intelecto es libre, como conciencia es libre. Y si bien no podemos generar en el exterior todo lo que quisiéramos, sí podemos idear en el interior una buena voluntad. Podemos construirnos una buena voluntad. Podemos construirnos una buena voluntad porque podemos oponernos a las inclinaciones o a muchas de las inclinaciones que tenemos, de entre las cuales no estarían solo los impulsos que van a permitirnos una supervivencia gracias al reconocimiento pues, de esos impulsos que tienen que ver con la satisfacción de necesidades biológicas y a las que no podemos y a las que no nos podemos negar, pero sí podemos oponernos a impulsos que ya no son tan naturales y que son extralimitaciones, ¿no? Vicio, bucles, compulsividad insana. Kant me parece también muy importante a la hora de establecer qué se puede culpar y qué no se puede culpar. No se puede culpar por un deseo. No podemos culpabilizar a alguien por un deseo, por horrible que nos parezca, porque no decidimos los deseos. Esas inclinaciones o gran parte de los placeres, a ojos de Kant, no los elegimos. No elegimos nuestras obsesiones, incluso nos pueden hacer mal, incluso podemos ser los primeros sufrientes, ¿no? Por esas inclinaciones que no son justas, que no son buenas, que no nos conducen a una vida pues ordenada y armónica. O que no nos conducen a estar orgullosos de nosotros mismos. Puesto que no las elegimos, no somos culpables de ellas. Ahora bien, sí somos responsables de detenerlas, de controlarlas. Es más, Kant dice que cuanto mayor sea el impulso, mayor es el mérito que tenemos al controlarlo. Entonces, el deseo no puede nunca para Kant ser algo que podamos penalizar.
lo que sí podemos penalizar o lo que sí podemos o de lo que sí podemos responsabilizar es de aquello que hacemos sin buena voluntad. Tampoco nos podemos responsabilizar de los efectos no esperados, no deseados de nuestra acción. Tenemos que responsabilizar de los efectos previsibles de nuestra acción, de los efectos con los que contábamos, de los efectos que pretendíamos conseguir. La utilidad queda fuera. Tenemos que establecer qué consideramos bueno, qué regla del juego consideramos justa y comprometernos con ella más allá de cualquier circunstancia. Pero entonces, si no podemos esperar un beneficio, si no podemos esperar una utilidad y si ni siquiera podemos esperar un premio de la autoridad, como vendría dado pues, bueno, pues en planteamientos mucho más heterónomos, en los que bueno, pues adecuarnos a la moral establecida, a la moral social, pues nos va a dar, aunque sea, el privilegio del reconocimiento, ¿no? De ser bien mirados, de ser bien considerados. En Kant tenemos que cumplir con el deber que nos hemos propuesto, con los principios que nos hemos dado, aunque eso nos traiga a veces cierto perjuicio, aunque eso no nos adapte al entorno social, aunque eso a veces no nos traiga el aplauso, sino todo lo contrario, aunque nos veamos perjudicados, aunque nos estemos perdiendo oportunidades o bueno, o posibilidades de ascenso social, de ascenso profesional. Entonces, claro, ¿dónde queda? Y ahora ya voy a la pregunta, ¿dónde queda la felicidad? Bueno, aquí la cámara se me paró, dejó de grabar y para cuando me di cuenta, pues bueno, ya había hablado de la felicidad en Aristóteles, de la diferencia que ya el filósofo antiguo establecía entre el placer, la alegría y la felicidad, de cómo también esto pues lo va a retomar Kant, aunque sea de una forma muy reformulada y desde unos planteamientos pues quizás más individuales o más en relación con la conciencia individual que con la sociabilidad política de Aristóteles, pero bueno, en línea con esa idea de felicidad que es más bien pues un proyecto, una acción que un padecimiento. También me había detenido a hablar, bueno, pues de cómo tendríamos que repasar los postulados de la razón práctica de Kant, como serían pues la libertad, la inmortalidad del alma, la idea de Dios, para continuar pues apuntalando aún más o profundizando en lo que Kant entiende por felicidad y en cómo va a salvaguardar pues esa posibilidad de que la vida moral o de que el cumplimiento con la moral no tenga que ser a costa de la felicidad, de esa búsqueda de la felicidad que está incluso reconocida como uno de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí lo dejaba, tenía un minutaje considerable más, pero ya no lo quise volver a repetir porque me dolía mucho la espalda, tengo 5 hernias en total, entre cervical y lumbar, así que lo retomo y lo completo en otro momento, en otro segundo vídeo.